Continuamos con Almacenes de Congelado 4.0. Le damos la bienvenida al ingeniero Javier Crosetto de la firma Crosetto Ingeniería. Buen día, ¿cómo les va? Nuevamente acá en la tercera edición del curso de refrigeración industrial. Yo dando almacenes de congelado nuevamente, almacenes 4.0. Y la idea de esta tercera edición es hacer un repaso sobre lo que estuvimos viendo y tratar de redondear las ideas más claves de lo que significa esta tecnología que se está imponiendo hoy en el mundo. Para lo cual, si hacemos un breve repaso de lo que habíamos hablado en su momento, cuando ingresamos la primera vez, en la primera edición, empezamos los almacenes de congelado diciendo que había tres palabras que nos impulsaban a realizar esta clase de implementaciones. Integración, por sobre todas las cosas, que brindaba eficiencia a través de la automatización. De estas tres palabras simples surgían preguntas básicas: ¿cuál, cómo, por qué y cuánto? ¿Cuánto? Dijimos que no era un tema sino que tiene que ver con lo que es, lo que significa en términos de costo y de retornos, que no es parte de este equipo. Sí, el cuál, cómo y el por qué, donde en el cual veíamos qué tecnología debíamos utilizar para poder realizar estos almacenes. En ellas describíamos que la que más aplicaba para esta clase de automatizaciones eran los transelevadores, debido a su alto grado de automatización y eficiencia, más en lo que significa almacenes de congelado. ¿Por qué? El por qué veíamos todas las razones a las cuales nos lleva la automatización de esta clase de cámaras, donde existía el ahorro de energía, aprovechamiento, menor mano de obra, mantenimiento, mayor vida útil de estructuras asociadas, capacidad de planificación de mantenimientos y controles de humedad. Pero lo que más nos llevaba a hacer esto es la diferencia entre el tratamiento termodinámico de uno y otro, o la posibilidad de que ese tratamiento sea más exitoso con una u otra tecnología como la manual o la que se está imperando. Y lo que más nos resultaba imperioso es explicar el cómo, donde surgían tres aspectos fundamentales: el estructural, el logístico y el termodinámico. El estructural hacía las veces de análisis de cómo realizar la implementación de esta clase desde el punto de vista estructural. Justamente sería no autoportante, la clase de pisos, las diferentes clases de pisos y de refrigeraciones de pisos que hay para los diferentes casos. Eso era lo que significaba la parte estructural, lo que significa la parte estructural. El logístico operativo tiene que ver, define la morfología y el layout de los almacenes a operar, donde nos variamos de tres herramientas fundamentales, que eran el análisis, la simulación y el manejo. El análisis es la etapa donde se definen los datos de producción, sería a partir de la cantidad de volumen, SKU, horas de funcionamiento y formas de producción y despacho. Definiríamos si nosotros tendremos un almacén de múltiple profundidad o de doble profundidad, si es más masivo o menos masivo, y la cantidad de profundidad que debería tener ese almacén en términos de masividad. La simulación es una herramienta que actualmente se usa mucho. Una vez definida esa morfología, esa parte estructural básica, poder ponerlo en los simuladores actuales para poder tener certificación, porque debido a la automatización, la parte más estricta de todo esto es la cantidad de operaciones por hora. O sea que hay que tener muy en cuenta qué cantidad de operaciones, ni irse mucho hacia adentro ni irse poco, debido a que puede ser lento el equipo o puede ser demasiado rápido, por consiguiente mucho costo. Existía una tercera herramienta que le decíamos manejo, que es la posibilidad de como esto se maneja por software, tratar de visualizar cómo sería la operatoria normal o cómo sería la operatoria de esta clase de almacenes mediante los software de implementación directa. Para lo cual surge una nueva, bueno, no es nuevo, pero los WMS, los World Manufacturing System, es la clasificación de software que aplica en esta clase de implementaciones, las cuales las podemos tener en el ambiente de test y ir aproximándonos un poco más a la realidad de lo que tendríamos como producto. Vimos los casos de éxito de toda esta clase de implementaciones: almacenes de múltiple profundidad con carros penetrables y almacenes de doble profundidad con uñas. Con esto nos llevó también
a ver el tercer aspecto que diferencia esta clase de almacenes con respecto a los otros en términos automáticos, que era la forma de comprender el comportamiento del hielo y la evolución en las cámaras de congelado. La idea fue dividir en dos el análisis de esta clase de efectos físicos, ya sea verlo desde el punto de vista de potencia y verlo desde el punto de vista psicométrico. Para verlo desde el punto de vista de potencia nos valimos de un balance térmico, donde veíamos que la potencia más compleja de controlar, que aquí es la clave de todo esto, es la potencia por infiltraciones, o sea, por apertura de puertas, donde hicimos un pequeño paralelo con los números y vimos que en general en un análisis común la cantidad de tiempos que llevaría una potencia dada de infiltración, lo cual nos daba muy pequeño, y es evidente que hay que poner un elemento diferente, no solamente una puerta, sino poder realizar un análisis psicométrico y a partir de ello ver cómo una de las tendencias es poner box, la adecuación de temperatura, donde uno ve que no solamente desde el punto de vista de potencia, para poder controlar la potencia que ingresa al almacén debido por infiltración, sino también desde el punto de vista psicométrico, que lo que hacemos es cambiarle la trayectoria de evolución del aire que está ingresando a la cámara por medio de box de adecuaciones o precámaras con secadores. Con estas técnicas, con todo esto, pudimos cubrir el primer curso y vimos que la parte básica de estas 4 preguntas se respondía. Pues bien, en el segundo curso dijimos, bueno, pero ¿cuáles son las claves determinantes más allá de la parte más dura? ¿Cuáles son las claves determinantes para la integración, o mejor dicho, para la implementación para la implementación de esta clase de almacenes, para que sea exitosa o al menos tener un protocolo de trabajo? Pues bien, para explicar un poco más y ir un poco más profundamente, nos salimos del efecto operativo y empezamos a analizarlo más profundamente. En el segundo, donde vimos qué significa el concepto de masividad, cómo se expresa ese concepto de esa masividad en los layouts, en los diferentes layouts, y con ello profundizamos un poco más las herramientas de simulación y también profundizamos mucho la herramienta de manejo, donde aquí se ve, pudimos ver por un video cómo realmente existe la digitalización del movimiento, que es la clave para la integración de un almacén 4.0. Teniendo en cuenta el curso número 1 y la profundización en el curso número 2 del aspecto logístico, entramos en lo que significa gestión, o llamamos gestión. Un almacén automático tiene 4 niveles de gestión más visibles. Según la definición de la PAC, de la norma ISA 95, que es la que nosotros nos valemos como referencia, los fabricantes de almacenes, ¿verdad? Vemos que el nivel 0 en los frigoríficos y en el segmento está bastante desarrollado, porque hay muchos procesos en los cuales sería el proceso de trabajo a pie de máquina. Esto también es una máquina, estos almacenes. El segundo sería el automático, que era el que veíamos en el segundo curso, de cómo trabajar con un nivel automático, donde el operario selecciona la operación a donde ir en algún escritorio con un software de escala de trabajo. Pero después existen otro tercer nivel, que se ubican en el nivel 3 y 4 de la capa ISA, que es el autónomo. Y ahí ya tiene más que ver con y tiene que ver con lo que verdaderamente o directamente implica un almacén 4.0. El nivel autónomo significa que ya el manejo del almacén está realizado por reglas. Estas reglas pueden ser reglas de negocio, reglas FIFO, reglas como FIFO, FOFI, periodos de cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Este autónomo debería estar asociado a un ERP, que ya es la parte de nivel 4, donde el ERP explica el negocio y con base a ese ERP se definirían estas reglas de autónomo en estos almacenes.
Ahora bien, esto es lo que nosotros habíamos determinado como es la base fundamental de la implementación o la selección para poder llegar mejor dicho, para empezar a recorrer el camino de la tecnología 4.0. Si nosotros vamos estrictamente a la definición de lo que significa una industria 4.0, en este caso, más que un almacén de congelados solamente, bueno, nada, se centra principalmente en interconectividad, automatización, aprendizaje automático de los datos en tiempo real. Pero lo que yo quiero explicar en este curso, más que una definición que parece muy bonita, fíjense todo el camino que tuvimos que recorrer, todo que recorrer para poder tener los datos en tiempo real. O sea, empezamos con integración, eficiencia, automatización, fuimos cómo, cuál, por qué y cuánto. De ahí fuimos a los diferentes aspectos, estructural, logístico y termodinámico. Analizamos la parte estructural, autoportante en autoportante, piso, análisis de simulación y de manejo, potencia y ciclometría. Definimos qué tecnología usar por medio del cual y explicamos por qué tenemos un almacén 4.0 para poder llegar a la gestión. Y en base a eso, recién poder tener la interconectividad tan famosa que estamos hablando y el aprendizaje automático en tiempo real. ¿Esto qué significaría? En pocas palabras. El aprendizaje en manejo real, si uno tiene un software como este, que es un software automático donde uno seleccionaba las diferentes posiciones y con ello el operario le decía dónde ir al transelevador, y además después de eso tenía una integración con el negocio de forma autónoma, el cual ya había reglas predefinidas, la analogía o lo que sigue ulteriormente a esto es que las reglas de negocio o las reglas de almacenaje, mejor dicho, ya son aprendidas por la Internet de las cosas. Si bien esto parece muy lejano debido a que cómo llegar desde un almacén, de hablar de la ciclometría, llegar a esta clase de cosas, bueno, por medio de la gestión, por medio de las bases que estuvimos hablando anteriormente. Por eso nosotros decimos siempre que no todo es virtual. No todo es virtual en este mundo. Hay que tener en cuenta que para que sea virtual, en al menos un almacén 4.0, debemos tener las bases bien aprendidas de qué significa ese camino a recorrer. No es solamente la implementación de un software, sino que tiene que ver desde el conocimiento profundo de la física ciclométrica y de la potencia, llegando a la parte mecánica para poder autogestionar los datos en tiempo real. Esa es nuestra visión sobre los almacenes 4.0. ¿Qué sigue a todo esto? ¿Qué es lo que sigue? Eso es lo que primero nos subyace. Decir, bueno, perfecto, Javier, te comprendí lo que es un almacén 4.0, pero ¿qué sigue en el segmento? En el segmento del congelado. Y en el segmento del congelado existen 4 grandes zonas a definir y a trabajar en ella para que esto podamos tener los datos en tiempo real y poder trabajar en industria bajo la nueva revolución industrial. Yo los comprendo así. Yo comprendo la automatización es básica como túneles y almacenes de congelado, como el primer tratamiento en el tema, debido a que en ellos se sucede o evoluciona la mercadería a muy baja temperatura y por consiguiente se factibiliza mucho más los retornos de inversión debido a esta clase de ambientes. Pero lo que sigue es la integración de los servicios o salas de máquinas y la integración de los picking automáticos. Hoy en día en el segmento existen, yo siempre lo divido entre carne, pollo y cerdo. En realidad la industria pollera se ve mucho más afectada y está mucho más cerca de poder trabajar en esta clase de industria porque su proceso así lo permite, y así el cerdo siguiendo después y el vacuno viene un poco más atrás corriendo en esta clase de carreras. Pero bueno, nada, es la ley de la aceleración de los resultados en términos tecnológicos. Seguramente esto se acelerará cada día más y debemos estar preparados para dicha revolución. Por eso hay que sentar las bases tecnológicas y más que eso, las bases fundamentalmente físicas y de implementación. Desde ya les dejo un gran saludo. Muchas gracias por
haberme escuchado en este curso resumen, y les dejaría la inquietud para el próximo curso que me digan sobre qué quieren profundizar en Almacenes 4.0.